España tiene que fomentar el autoempleo. Uno de los problemas por los que siempre nos quejamos, que es la precariedad, es, entre otras cosas, porque siempre dependemos de un empleador externo. España es uno de los países que tiene menor cantidad de autoempleo comparado con los países de la OCDE, con los países de nuestro entorno. No solamente reduce el paro, sino que además ayuda a que las personas tengan un conocimiento de cómo funciona la empresa, de cómo funciona la economía y además que generen su propio currículum desde el trabajo, que genere valor para su propio perfil laboral. El autoempleo además lo que hace es que siempre exista una alternativa de mayor calidad en cuanto al mercado de trabajo, de mejores prestaciones, de mejores oportunidades, porque siempre podemos acudir a crear nuestro propio puesto de trabajo. Tenemos que entender el mercado laboral. Cuando entendemos nuestra posición dentro del mercado laboral, tenemos que entender que el valor que creamos a nuestra marca, a nuestro perfil, lo vamos a tener que hacer nosotros mismos, porque si lo dejamos siempre a un empleador, y todavía peor, a un empleador público, nunca jamás vamos a conseguir realizar nuestro potencial. El autoempleo es esencial para cambiar ese círculo vicioso de buscar colocarse por el de buscar crear la calidad y la cantidad de empleo que queremos. En España, la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas. De hecho, la gran mayoría de las empresas son microempresas. Tenemos que hacer dos cosas: crear muchas más empresas, pero además tenemos que facilitar que las empresas pasen de pequeña y mediana a gran empresa. ¿Por qué? Porque las grandes empresas tienen mejores facilidades para financiarse, tienen más flexibilidad a la hora de acometer una crisis cuando venga, y esos dos elementos son esenciales. Entonces, crear más cantidad de pymes. Dejar que las pymes crezcan es un elemento esencial para fortalecer el mercado de trabajo, para hacerlo menos volátil, para que el mercado de trabajo no sea dependiente de los ciclos económicos y todavía menos de sectores que son ultracíclicos, es decir, de turismo, de servicios de muy corto periodo de tiempo, ¿no? España es uno de los países que tiene mayores cuotas para autónomos. Si tenemos que mejorar la cantidad de autoempleo y tenemos que hacer más fácil para que esas personas crezcan, generen mayor rentabilidad, generen mejor crecimiento, no podemos ponerles un escollo adicional al que ya supone el tomar riesgo, el crear tu propio trabajo, etcétera, que es el de una burocracia confiscatoria. Si en vez de plantearnos la fiscalidad como el sheriff de Nottingham, que digo en el libro, que es que paguen pronto y ya aunque no ganen dinero, comparado con lo que se hace en otros países de nuestro entorno, que es facilitar para que esos autónomos tengan mayor capacidad de generar riqueza, mayor capacidad de crecer, de asentar su negocio, y entonces es cuando puedes mejorar los ingresos fiscales. Pero poniendo escollos desde el principio con unos costes que son muy altos, lo que hacemos es desincentivar todavía más a alguien que ya está de por sí tomando un riesgo, decidiendo emprender una actividad por su cuenta. ¿Por qué hay que bajar los impuestos a las empresas? En este país tenemos un problema que es fundamentalmente que las cuotas sociales son demasiado altas y además que las empresas están cargadas de una enorme cantidad de impuestos antes de llegar al impuesto de sociedades. Nos olvidamos los impuestos locales, regionales, verdes, de todos los colores. Tenemos un problema de extremada complejidad impositiva. ¿Qué tenemos un problema adicional? El problema adicional es que requiere una batería de abogados, asesores, etcétera, para manejarse en esa maraña impositiva. Por lo tanto, hay que bajar los impuestos a las empresas. ¿Para qué? Para que contraten con más confianza, para que tengan más capacidad de acometer las crisis sin encontrarse con un problema impositivo que les lleva demasiado rápido
cerca de la quiebra, como ha ocurrido en un país en el que todavía 2/3 de las empresas, según las agencias de calificación, tienen pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que de nuevo pensar en que como se mejoran las bases imponibles, como se mejora la capacidad recaudatoria del país, es precisamente permitiendo que las empresas tengan una vida más larga y mayor capacidad de contratación. Eso solo se consigue con una fiscalidad que sea facilitadora, no una fiscalidad que lo que sea entorpecedora. Uno de los problemas que tiene España es la dificultad para crear empresas y para hacer negocios. Estamos en el ranking del Banco Mundial en un puesto que me parece inaceptable para una economía tan importante como la española. No solamente es una cuestión de impuestos, no solamente es una cuestión de flexibilidad laboral, es una cuestión de trabas burocráticas. La enorme cantidad de emprendedores, de empresas que vienen y te dicen que tardan meses, incluso años, en recibir autorizaciones, permisos, que les van cambiando constantemente la normativa, etc. Todo eso no nos damos cuenta que son escollos al empleo, porque cuantas más trabas burocráticas ponemos, lo que estamos haciendo es desincentivar lo que ya de por sí es, bueno, tomar riesgo, que es contratar a una persona o crear una empresa. Entonces tenemos que entender la normativa desde un punto de vista de regular, no entorpecer. Es muy diferente crear burocracia que regular. Regular no es crear muchas normas, de hecho es todo lo contrario. Regular es poner unas normas que sean fáciles de entender, fáciles de poner en marcha y fáciles de implementar, y además que se sostengan durante un tiempo suficientemente largo. El incluir constantemente normas y normas y normas y normas por el hecho de sí mismo es simplemente crear burocracia para justificar un entramado que la sostenga, y eso lo único que hace es entorpecer. Uno de los grandes problemas que tiene este país es que la gente viene y dice: yo soy menos que mileurista. Claro, lo que no entiende, y que explico en el libro, es que mucho más del 45% de lo que recibe como salario se va en impuestos y en cotizaciones sociales. Entonces, si no entendemos que en este país no se va a aumentar la demanda interna como merecemos, no va a mejorar el consumo si no aumenta la renta disponible de las personas, no vamos a salir nunca de un problema de constantes crisis. La manera en la que tienes que mejorar la posición del país, si lo que queremos es precisamente que el país vuelva a florecer, es incentivar el consumo y el ahorro. Para ello, la renta disponible de las personas tiene que aumentar. Eso no significa aumentar los salarios, porque a mí no me importa que me aumenten el salario si casi la mitad se me va en impuestos. A mí lo que me importa es que la renta disponible, lo que queda en mi bolsillo, aumente. Y eso es lo que han hecho Reino Unido, lo que ha hecho Estados Unidos, lo que han hecho los países líderes, que saben que si no aumenta el consumo, no mejora la capacidad de ahorro de las familias, a largo plazo no vas a tener el colchón importante que supone una economía de consumo que sostenga a un sector de servicios tan importante como es el español. Cuando uno dice que hay que bajar impuestos, te dicen: ¿y cómo pagamos la sanidad? ¿Y cómo pagamos la educación? ¿Y cómo pagamos no sé qué? Bueno, para empezar tendremos que plantear todas las cosas que pagamos y que no recibimos. Entre ellas, la enorme cantidad de gasto burocrático, lo que yo llamo gasto político, que es muy diferente al gasto público. Cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de educación, no es simplemente un hecho de gastar más. Nosotros gastamos lo mismo que en la OCDE en media en gasto en educación por alumno, y sin embargo tenemos muchos peores resultados en PISA. La sanidad tampoco es gratuita, la sanidad se paga por adelantado y en impuestos. Debemos entender que esos gastos tienen que justificarse precisamente para sostenerlos. Y precisamente porque queremos tener un estado del bienestar sostenible, debemos
tener el mayor respeto a cada euro que recibimos como impuestos. Lo que no vale es decir que es el chocolate del loro. ¿Por qué? Porque la suma de todos los chocolates del loro nos lleva al problema estructural de déficit que tenemos. Por lo tanto, las administraciones deben llevar a cabo un proceso de eficiencia mucho mayor. Y no es una cuestión de gasto sobre PIB, es una cuestión del servicio que recibes por lo que ya estás pagando en impuestos. La reforma laboral ha sido esencial para parar la sangría del paro, para parar la destrucción prácticamente incontrolable de empleo que llevábamos a cabo. Lo positivo de la reforma laboral ha sido que por primera vez se ha reconocido la estructura empresarial del país y es una reforma que incentiva sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Para mí eso es muy importante. También es muy importante que se haya parado esa destrucción de empleo, porque lo que se ha hecho no solamente es mejorar la afiliación a la seguridad social y mejorar el nivel de desempleo, que se ha reducido de manera drástica, sino que además somos el único país de la OCDE que lo ha hecho aumentando el empleo fijo, porque en Reino Unido, en Estados Unidos, se ha reducido drásticamente el paro, pero fundamentalmente con un nivel de empleo fijo que desde nuestro punto de vista sería bajísimo, ¿no? Yo creo que la reforma laboral que necesita este país necesita una siguiente vuelta de tuerca. La siguiente vuelta de tuerca tiene que ser facilitar aún más la contratación y hacer mucho más sencillo la labor de los autónomos, hacer mucho más sencilla la labor de los autónomos y mucho más sencilla la transición de pequeña y mediana empresa a gran empresa. Y eso, pues de nuevo, redunda en reducir las trabas burocráticas, mejorar de manera importante la fiscalidad para que no sea una fiscalidad que lo que haga es desincentivar el crecimiento, sino lo contrario, y poner en marcha una serie de medidas que lo que hagan es que la contratación no sea un riesgo demasiado alto para el emprendedor. En España se ha hablado del contrato único como una especie de maná venido del cielo, que si viniese el contrato único sería un contrato de igualdad de oportunidades y que crearía muchísimo empleo. Eso no está demostrado en ningún caso. Desde luego era una auténtica ridiculez tener más de 40 tipos de contrato. Eso era completamente ineficiente y solamente generaba burocracia. ¿Tener 5 tipos de contrato es positivo o negativo? El mínimo número de contratos es bueno. Ahora, tener un contrato único no significa que todo el mundo vaya a tener empleo fijo, desde el punto de vista que nosotros consideramos empleo fijo. Cuando uno va a Estados Unidos, cuando uno va a Reino Unido o Alemania, o a Dinamarca, sabe perfectamente que un contrato a tiempo indefinido también es un contrato con una flexibilidad enorme, que quiere decir que en cualquier momento puede ser despedido. Entonces tenemos que entender que el contrato único no es una especie de panacea que va a acabar con la temporalidad y con la precariedad. Lo que tenemos que hacer es poner en marcha las soluciones que reducen la temporalidad y la precariedad, no por una cuestión burocrática, que es el tipo de contrato, que por supuesto hay que reducir a un mínimo, sino por las facilidades para crear riqueza y empleo y para diversificar las oportunidades para los trabajadores, que no se vean obligados a acudir a solamente una oportunidad. La estabilidad política es esencial. Nuestros políticos no se dan cuenta que los mensajes que dan constantemente en los medios de comunicación sobre que lo van a cambiar todo, que lo van a deshacer todo, que las soluciones mágicas que están constantemente proponiendo en este país son mensajes que no caen en saco roto, que se oyen en el extranjero y que cuando alguien quiere invertir dice: espérate un momento, no lo tengo yo tan claro que yo vaya a invertir, y desde luego invertir, ¿qué es lo que importa? A largo plazo y contratando personal, no invertir en bonos o acciones. Entonces, es esencial que los políticos dejen de jugar a Reyes Magos y dejen de jugar a Gandalf, porque ni tienen la varita mágica ni son los Reyes Magos. Los políticos lo que tienen que hacer es facilitar el entorno para los demás. Un entorno de corrupción es un entorno que genera incertidumbre a la hora de invertir. Siempre.
Todos los análisis que existen dicen que un alto nivel de corrupción reduce enormemente no solamente el crecimiento potencial del Producto Interior Bruto, sino la inversión en el país. Aunque España ha mejorado mucho, aunque nos parezca mentira mediáticamente, en cuanto a percepción de corrupción, tenemos mucho que hacer y tenemos que seguir mejorando. Y eso no se mejora desde esta especie de locura mediática en la que todo el mundo es culpable, pero luego no pasa nada. Lo que se tiene que hacer es desde una justicia eficaz y desde una claridad y una transparencia absoluta. Esos elementos son los que harán que la inversión financiera directa, que es esencial para este país, aumente, y además aumente en lo que a nosotros nos interesa, que sea contratando personas y creando empleo.